Muchas gracias. Las organizaciones médicas, en una tarea conjunta con los aseguradores, con la Academia Nacional de Medicina, le hemos discutido a fondo un tema que nos parece de crucial importancia, que quizás ha tomado o ha desviado su atención a la visión tributaria, pero creo que las cifras son supremamente dicientes frente a la importancia en términos de salud, de salud pública. Claro, hoy, esta mañana, el representante Chacón hablaba de que si se grabase, que sería más dañino, por decirlo así, la arepa de huevo por el número de calorías. Claro, el día que todos coman arepa de huevo, los médicos tendríamos que plantear que definitivamente los componentes de la arepa de huevo tendrían que perder esa capacidad dañina, o tendríamos que tener una serie de medidas para cambiar el comportamiento, para generar determinantes, es decir, resultados en términos de política asociados a la salud pública, que cambiaran ese tipo de desenlaces. Entonces, después de un arduo debate al interior de las organizaciones médicas, y como estoy seguro que ha sucedido en otras organizaciones y lo ha presentado el gobierno, queremos dar este debate frente a la opinión pública, frente a la sociedad civil, de la importancia que toma una discusión y el alcance que podría tener en repercusiones alrededor del cambio de los efectos nocivos de las bebidas azucaradas y de otras sustancias sobre la salud. En esta mesa me acompañan, y por eso nos vamos a turnar. Bueno, primero las damas, la doctora de América también, Elisa Torrenegra, sino que hoy lleva la responsabilidad de los aseguradores del régimen subsidiado, la doctora María Victoria Ocampo, directora de posgrados en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el profesor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, una institución centenaria donde la tradición del pensamiento médico ha ido allí, crecido durante años y se ha cultivado. Pues el señor ministro no necesita presentación. El doctor César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y que presentará un comunicado que ha sido elaborado al interior de nuestras sociedades, y el doctor Pedro Nel Rueda, médico endocrinólogo, uno de los estudiosos más profundos del tema, y que creo que podría darle muchas luces y mucha claridad a este debate. Entonces yo, pues, señor ministro. Bueno, con los buenos días a todos y a todas. Yo quiero hacer un resumen sintético de algunos de los mensajes que dimos esta mañana. Primer punto importante, yo traté de mostrar que en este debate es muy importante que entre todos tengamos en cuenta lo que yo llamé la totalidad de la evidencia. Hoy un estudio puede decir una cosa, mañana otro puede decir la contraria. Pero lo que importa a la hora de ilustrar con base en la evidencia científica estos debates de política pública es la totalidad de todos los estudios, el análisis de los análisis, las conclusiones de las conclusiones. Y si uno se apega a lo que dice la evidencia, yo creo que podemos decir en este debate de los impuestos saludables lo siguiente. Primero, yo creo que ya hay suficiente evidencia que muestra en el tiempo una asociación importante, sustancial, entre el consumo de bebidas azucaradas y los fenómenos de sobrepeso y obesidad y el aumento en la prevalencia de diabetes. Vuelvo y repito, los estudios, cuando uno los mira en su totalidad, muestran de manera clara y fehaciente que existe una asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y sobrepeso, obesidad y diabetes, de un lado. Hay otro debate, que es el debate que sigue, y es, ¿puede un impuesto, en particular un impuesto como el que está haciendo, o el que se ha propuesto en el contexto de la reforma tributaria, un impuesto del 20%, cambiar comportamiento? ¿Nos va a ayudar o no a lidiar con un fenómeno complejo donde no son muchos los instrumentos de política pública a disposición de los gobiernos o estados? Yo creo que la evidencia al respecto, la totalidad de la evidencia, los metaanálisis, muestran que los impuestos sí pueden cambiar comportamiento y que existe, en lenguaje de economistas, una elasticidad implícita cercana a 1. Esto es, un impuesto del 20% va a estar asociado en promedio, si extrapolamos las experiencias internacionales, a una reducción del consumo en una magnitud similar
esto es similar al 20% también. Cuando uno junta los dos argumentos, esto de las bebidas azucaradas inciden sobre estos problemas emergentes de salud pública y los impuestos sí logran disminuir el consumo, ahí los impuestos tienen justificación. Y quiero, con respecto al impuesto a las bebidas azucaradas, compartir algunas cifras con ustedes que son proyecciones con base en los impuestos, o con base en la evidencia y los estudios disponibles. Nosotros creemos, extrapolando la experiencia de México y otros países, que en un horizonte de 4 o 5 años, el impuesto propuesto del 20% podría disminuir los casos de diabetes en el país hasta en 20.000 casos al año. Que eso le ahorraría al sistema de salud una cifra cercana a los 200.000 millones de pesos. Y en términos de muertes evitables, estamos hablando de algo así como 700 muertes cada año que podrían evitarse. Vuelvo y repito, si extrapolamos la experiencia de otros países y tenemos la totalidad de la evidencia sobre la mesa. Yo creo que esas son las cifras que deben informar el debate, más que tratar de resumir el debate diciendo una gaseosa tiene 100 calorías, una arepa de huevo tiene 900, entonces el impuesto no se justifica. O sea, tenemos en un área difícil, polémica, controvertida, no queremos tampoco soslayar la complejidad, que es ser capaces como sociedad de traer toda la evidencia sobre la mesa, entender las implicaciones, entender las complejidades. Y lo que nos muestra esa totalidad de la evidencia es que los impuestos son instrumentos efectivos de política pública. Con base en los impuestos a los cigarrillos, que es la otra parte de la ecuación, yo creo que aplica lo mismo. Yo tuve la oportunidad de también presentar un compendio resumido, apretado de las experiencias internacionales, mostrando cómo aquel argumento un poco manido, utilizado frecuentemente, que los mayores impuestos y por lo tanto el mayor precio de una cajetilla de cigarrillos va a estar aparejado de un aumento sustancial del contrabando que va más que contrarrestar el efecto, que es el argumento que se ha esgrimido, no es cierto a la luz de la experiencia internacional. Los casos recientes de Brasil, Sudáfrica y España, entre otros, muestran que incluso los mayores impuestos estuvieron asociados con una disminución del contrabando porque los países al mismo tiempo aumentaron la eficacia de sus aduanas. Y eso es lo que tendríamos que hacer en nuestro país. Quiero entonces mostrarle algunas cifras estimadas, preliminares, pero serias, que incorporan la totalidad de la evidencia, lo que el mundo conoce sobre los efectos de estos impuestos. En el caso de los impuestos al cigarrillo, el aumento propuesto del 50% en los precios estaría asociado con un valor entre 1.200 y 3.400 muertes menos cada año. Esto es, entre 1.200 y 3.400 muertes evitadas al año como consecuencia del impuesto al cigarrillo que ha sido propuesto. Y le ahorraría al sistema de salud una cifra entre 500.000 millones y 1 billón de pesos al año. Quiero terminar con una contabilidad más o menos incipiente, pero yo creo que es importante que la tengamos en mente. Los recaudos estimados de estos impuestos están por los lados de 1,5 billones de pesos al año, pueden ser un poco mayores, 2 billones de pesos al año, pero los costos ahorrados al sistema de salud, 500.000 un poco más del tabaco, 200.000 un poco más de las bebidas azucaradas, casi suman 1 billón, y los dos efectos los tenemos que sumar. Esto tendría un efecto anual de un valor cercano a los 3 billones de pesos al año, que no es una cifra despreciable a la luz de las dificultades financieras de nuestro sistema de salud que todos conocen. Entonces tenemos un doble efecto, no es solo recursos, no es solo dinero, pero yo creo que es importante un efecto que cuando uno suma lo que recauda y lo que se ahorra, está cercano a los 3 billones de pesos, y muertes evitables, 2.000, 2.500 de un lado, 700 del otro, estamos hablando de 3.000 muertes al año que se podrían evitar. Yo creo que es a la luz de esta evidencia, es a la luz de estas proyecciones basadas, vuelvo y repito, en lo que ha construido la comunidad científica global, como tenemos que dar este debate de salud pública en nuestro país. Y esas fueron las cifras que compartimos esta mañana entre todos. Gracias. El comunicado que voy a leer a continuación resume
la opinión y el acervo de evidencia científica que hemos recogido de distintas sociedades científicas que nos han aportado sus elementos de juicio de alta calidad, en un interés de las sociedades científicas pues, de aportar al debate de las bebidas azucaradas, hacerle el aporte académico basado en la evidencia científica de alta calidad. Estamos pensando que la promoción y la prevención es un aspecto importante. Es tradicional hablar de la atención primaria como si fuera de bajo nivel. Nosotros tenemos que cambiar también y reposicionar la atención primaria como la de alto nivel. En esas tres perspectivas está enfocado todo lo que afirmamos aquí en el comunicado, tiene sustentación científica. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas considera que corresponde a su responsabilidad social transmitir a la opinión pública las evidencias que la comunidad científica mundial ha acumulado respecto del impacto en la salud de las personas el consumo incontrolado del azúcar. La Organización Mundial de la Salud ha identificado, entre otras intervenciones poblacionales muy costo eficaces para la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares, los impuestos que pretenden reducir la ingesta de alimentos con altos contenidos de azúcar, grasas y sal. En el país se ha abierto un debate en torno al gravamen de las bebidas azucaradas como un instrumento que desincentive su consumo y a la vez aporte ingresos que puedan suplir necesidades vitales en salud pública sin afectar la libre decisión de las personas, pero con la mira puesta en la prevención primaria. Se ha demostrado a través de distintas fuentes el impacto del azúcar en el incremento de la obesidad, la diabetes mellitus 2, la hiperuricemia y en ciertos mecanismos metabólicos con todas sus implicaciones que han elevado la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Por otra parte, se han descrito nexos de las dietas con gran contenido en azúcar en el comportamiento más nocivo de ciertos cánceres como el de mama, ovario, gastrointestinal y otros. A partir del debate que se abre en el Parlamento, debemos suministrar los elementos de juicio reales y comprobables que permitan ponderar los beneficios en salud pública de una decisión que ha traído más consecuencias positivas en otros países donde se ha aplicado con relativo éxito como México, Chile, Francia, Bélgica y otros. Es evidente que existen otros factores que contribuyen en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y afectan a las poblaciones como la deficiente actividad física, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol. Empero, hacemos un llamado a los líderes de opinión y a quienes tienen responsabilidad política para que basen sus argumentaciones en los estudios de organismos internacionales e instituciones de alta credibilidad científica y no en las simples especulaciones o informaciones de bajo reconocimiento. Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Sí, en estos aspectos de enfermedades crónicas no transmisibles y en el aspecto de la enfermedad en sí como causa de mortalidad en este tipo de enfermedades, es fundamental la prevención, evitar el por qué esas enfermedades se producen. Definitivamente las enfermedades crónicas no transmisibles, la mayoría de ellas, son dadas por múltiples factores. Las enfermedades cardiovasculares son causadas o hay una mayor incidencia en la obesidad, en la diabetes, y buena parte de la diabetes o buena parte de las causas de la diabetes es debido al azúcar. Si yo tomo azúcar, muy seguramente, y si tomo bebidas azucaradas sin ningún control y sin ninguna educación, muy seguramente voy a ayudar a la aparición de la diabetes. Esto es muy importante. Pero ¿qué es lo importante? Digamos, las políticas son aumentar el impuesto para disminuir el consumo de las bebidas azucaradas. Con base en esto voy a disminuir la prevalencia o la presencia o la incidencia de estas enfermedades como obesidad, como diabetes, como enfermedades cardiovasculares. Eso está muy bien. Pero algo muy importante que es
que yo creo donde también tenemos que hacer un énfasis importante, es en la educación. La educación no puede ser meramente secundaria al impuesto. La educación tiene que ser una comunicación permanente hacia la población que está en riesgo de sufrir estas enfermedades. Y hay que, muy bien, ayudados por el impuesto, en donde va a repercutir en la economía familiar, se tiene que ayudar en lo que son la educación para disminuir y poder alcanzar en la mejor forma y en una forma continua, lo que es la disminución de estas enfermedades. Esta medida cobra una particular importancia para nuestra población. La forma como se desenvuelven las personas más pobres y vulnerables es basado en su cuerpo, basado en su desempeño en el día a día para poder tener un sustento. Y este desempeño se merma cuando las condiciones de salud no están bien. En el caso de la forma de alimentarse, la forma en que se nutren las personas en el régimen subsidiado depende particularmente de la disponibilidad de sus recursos para ello, de la disponibilidad del elemento en las zonas donde ellos habitan, donde ellos se manejan. Nosotros necesitamos acudir a la conciencia y a la voluntad de estas personas para que esa disponibilidad de estas bebidas azucaradas que se da en cualquier rincón del país sea conscientemente disminuida por ellos. ¿Por qué? Porque esto está marcando el futuro de las civilizaciones del mundo. La forma en que nos estamos alimentando está marcando. Y si las personas más pobres y vulnerables van a seguir teniendo una influencia negativa en su cuerpo, con obesidad, con todas las enfermedades crónicas de hipertensión, diabetes y todo esto, realmente va a disminuir cada día más su calidad de vida, su desempeño, y cada día van a estar menos aptas para compartir en sociedad. Aplaudimos entonces esta iniciativa del Ministerio de Salud porque consideramos que es la verdadera forma de hacer que las personas que tienen pocos recursos puedan escoger voluntariamente otra forma de alimentarse, otra forma de ingerir los líquidos, que se disponga del agua, de unas bebidas que son más sanas, de las frutas, de las verduras, que son las que realmente van a nutrir de una manera adecuada. Entonces aplaudimos esta medida, aprobamos y vamos a hacer todo lo necesario para que en nuestra gran red de prestación apoyada en el cuerpo médico, en el cuerpo de profesionales del sector, estemos llevando estos mensajes a cualquier rincón del país, a los más lejanos. Lo mejor es estar sanos y se empieza con una adecuada nutrición. Si no tenemos una voluntad clara sobre eso, vamos a seguir enfermándonos más y esto nos disminuye la disponibilidad. Muchas gracias. Doctora, pero el mensaje para todos los estratos, o sea, me refiero a la diabetes no tiene estrato. O sea, sabemos que en la costa, por ejemplo, la gente recurre, no recuerdo cuál es el nombre, pero compra una gaseosa, un pan, un pedazo de salchichón. Pero la gaseosa siempre va ahí. Pero también hay mucha gente que no se baja de la gaseosa cero y es de estrato alto. Correcto. Sí, en todos los estratos, las civilizaciones en común, nos estamos dependiendo nuestra permanencia y nuestro bienestar de la forma como nos nutrimos. Todos. Lo que pasa es que como tenemos la responsabilidad particularmente en nuestra organización de la población más pobre y vulnerable, digo, en esta población hay que hacer un particular énfasis, porque generalmente la gaseosa es lo que resuelve un día de comida. Y esto tenemos que buscar otras alternativas, tenemos que pensar más en enseñarles cómo empezar a cultivar frutos, a cultivar verduras, a cultivar elementos que nos satisfagan de una manera paralela e igual de económica e igual, incluso mayor que lo que puede ser una bebida azucarada. Y si la bebida sube de precio, como dice el ministro, puede en un momento dado escogerse por disponibilidad de recursos, mejor una opción más saludable. Por eso es una medida saludable, un impuesto saludable.
Bueno, pregunta, sí, yo creo. Sí. Bueno, ministro, usted había dicho explícitamente que las bebidas que fueran cero light y que no tuvieran azúcar no iban a ser grabadas, y aparece en el texto de la reforma tributaria que sí están incluidas estas bebidas. Entonces, gracias. No aparece en el texto que sí están incluidas estas bebidas. La redacción del texto puede prestarse a algunas interpretaciones que son ambiguas. El texto se va a corregir en la ponencia y yo vuelvo a ser explícito en ese tema. Las bebidas sin azúcar no van a ser grabadas. Si hay alguna ambigüedad en el texto actual, eso va a ser corregido. Pero el espíritu es ese y lo reitero, las bebidas sin azúcar no van a ser grabadas. Ministro, la otra pregunta es que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que tenga medidas complementarias, no es una sola medida aumentar los impuestos y ya, pero como lo dice la doctora Elisa, en estratos bajos muchas veces esa es la alternativa para que una persona no solamente consuma algo de líquido porque no hay agua potable. ¿Cuáles son otras medidas que se tienen que complementar para que esto funcione y realmente sirva y no afecte también a una persona, a una población? Primero, nosotros tenemos medidas complementarias. Si ustedes van a la página web del ministerio, se van a dar cuenta que tanto en el tema de comunicación del riesgo como en el tema de lo que yo he llamado la necesidad de crear normas sociales para cambiar comportamientos, el ministerio ha venido insistiendo una y otra vez. Nosotros hemos hecho campañas de actividad física, de la necesidad de una alimentación saludable. Esto es, los temas preventivos van más allá o trascienden los impuestos. El tema paradójico es que esos esfuerzos muchas veces son invisibles a la sociedad y solamente cuando se ponen los impuestos sobre la mesa entonces nos acordamos de esos otros esfuerzos que, vuelvo y repito, muchas veces se soslayan completamente. El tema del agua potable que se ha traído a cuento puede ser algo, es una preocupación que a veces hemos tenido de que los impuestos vayan a traer comportamientos, lo digo de esta manera, en algunas regiones del país donde no existen sustitutos claros, que los impuestos vayan a tener efectos negativos. Investigaciones recientes que hemos hecho muestran, por ejemplo, en la costa caribe, en la región caribe, el consumo de gaseosas no es el más alto. Básicamente el líquido se obtiene con agua tomada de alguna fuente y con Frutiño o estas marcas que tienen endulzantes en polvo que también van a ser grabados. Es una preocupación y nosotros lo que queremos en este momento es tener un tratamiento neutral a todos los productos para de alguna manera no ir a tener sustitución con base en productos que puedan afectar la salud. Pero no creo que uno pueda decir de buenas a primeras que por el argumento de la gaseosa y el pan entonces no vamos a hacer nada, y que básicamente las personas de una menor condición socioeconómica están condenadas ineluctablemente a desayunar con gaseosa y pan, y que cualquier esfuerzo deliberado entonces va a tener un efecto negativo sobre el bienestar. Yo vuelvo y repito una frase que no es mía, es de un investigador norteamericano, pero lo verdaderamente regresivo no es la gaseosa, no son los impuestos, es la diabetes. Ministro, precisamente como una política pública que le ayudaría a la gente, eso quiere decir que vendrían, por ejemplo, otros, por ejemplo, como el pan, que también lo consumen, hablando de la arepa de huevo, que la gente no la consume todos los días, pero si uno habla del pan, es el desayuno y en algunas clases, en algunos estratos bajos, como por ejemplo los obreros, ellos generalmente consumen una gaseosa y un pan. El pan también, tengo entendido, que produce muchas enfermedades, que también, o sea, vienen otros alimentos en este momento, vuelvo y repito sobre la necesidad de la totalidad de la evidencia. Cuando uno dice el pan también produce otra enfermedad, ¿dónde está la evidencia? Y uno ahí comienza a tener diferencias grandes entre la evidencia de un lado y la evidencia del otro. Lo que muestra la evidencia para el caso colombiano en particular es que el consumo de bebidas azucaradas explica casi el 20% de los casos de diabetes.
Además, cuando uno diseña una política tributaria, como en este caso, tiene que tener otros elementos, y es la simpleza y los problemas de implementación. No por casualidad, el mundo está discutiendo los impuestos a las bebidas azucaradas. Cuando se trae a cuento, por ejemplo, los otros tipos de alimentos y la experiencia mexicana reciente, yo creo que es bastante ilustrativa al respecto. Y es que se quiso grabar al mismo tiempo lo que se conoce como comida chatarra. La complejidad es a la hora de definir la base gravable hizo que esos intentos por grabar la comida chatarra fueran mucho menos exitosos que los intentos concomitantes de grabar las bebidas azucaradas. Entonces aquí hay que tener en cuenta qué dice la evidencia, y la evidencia yo creo que es bastante más clara en el caso de las bebidas azucaradas que el pan. Y segundo, a la hora de implementar la política pública, si somos capaces con los otros alimentos de definir de una manera que sea aplicable en la base gravable en el sentido de estos impuestos. Un tema muy importante, el que se está debatiendo justo en este momento con el impuesto a las bebidas azucaradas, que realmente viene a ser una parte quizás de todo lo que significa el alto consumo de carbohidratos en nuestra población, pero es una parte muy importante y que causa muchos efectos nocivos a la salud. El alto consumo de azúcar, que ha venido incrementándose en los últimos años, es responsable en muy buena parte del creciente incremento de la obesidad, de la diabetes y junto con esto de todas las enfermedades cardiovasculares, y en relación también, como lo mostró el doctor Burgos en el comunicado de las sociedades científicas, también hay una relación con el cáncer. Entonces, hoy estamos asistiendo a una situación en la que cada persona individualmente está consumiendo en las estadísticas cerca de 140 libras de azúcar al año. Entonces, desestimular este consumo es una tarea que nos compete a todos. Es muy importante porque estamos muy por encima de los rangos que podría uno aceptar en cierta medida tolerables para el organismo. Cuando se consume el azúcar, este viene a producir efectos tóxicos en la sangre. De ese efecto tóxico nosotros nos defendemos liberando insulina. Es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros, pero la insulina a la postre aumenta el peso, aumenta también otros factores dentro del organismo que llevan a incrementar los lípidos en la sangre, el colesterol, triglicéridos y finalmente enfermedad cardiovascular. Entonces, los efectos que tiene el consumo de azúcar en la salud son numerosos, y en este sentido, si tocamos un aspecto, una primera parte en el cuanto al consumo en las bebidas azucaradas, estamos impactando, como ya se ha demostrado en México, se demostró reducción importante de más del 10% del consumo ya en este momento del azúcar, y reducción también en la tendencia tan elevada que tenían de crecimiento de diabetes y obesidad. O sea, estas medidas van a repercutir en mejorar la condición de salud. Por otro lado, el consumo, la disminución de consumo de estas bebidas azucaradas en niños ya ha demostrado reducir la obesidad en niños y ha demostrado disminuir los riesgos que se están presentando en esta población tan vulnerable. Entonces, nosotros como asociación apoyamos estas medidas y todas las que contribuyan a la educación de nuestra población. Fíjense que si no se estuviera tocando este tema, quizás no estaríamos hablando de las implicaciones que tiene el azúcar para la población en una forma que nos va a permitir también educar. Queremos insistir en ese punto, como también lo habló el doctor Esguerra, educación, mucha educación como parte de trabajar en esta campaña en beneficio de nuestra población.